Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, Buenas abogado. noches, abogado. Buenas noches, abogado. Noches. Bueno, estimadísimos, vamos a continuar con lo que donde nos habíamos quedado la semana pasada. La semana pasada, si ustedes se recuerdan, habíamos profundizado ya un poco en relación al tema de investigación. Habíamos hablado del título de la investigación y cómo se llegaba precisamente del tema al título, ¿verdad? Para poder, como quien dice, pues finiquitar esa parte que es el producto de la investigación. Vamos a compartir ahorita mi pantalla para poder evidenciar un poco más. Habíamos hablado que del título, pues hay tres elementos que dentro de los 5 pasos del planteamiento del problema son los 3 elementos básicos para poder formular el título, ¿verdad? Que es el objeto del problema, el lugar, espacio físico geográfico y el periodo espacio-tiempo que se va a investigar. Sabemos que de antemano el título es más que necesario el primero, ¿verdad? El objeto no puede faltar. Los otros dos elementos pueden estar escritos de manera literal como también pueden estar implícitos. Es el caso de estos dos ejemplos que tenemos precisamente en la lección. Si ustedes se fijan, cuando hablamos aquí de estos dos títulos, porque recuerden que en la actividad 1, la tercera pregunta habla de 5 títulos de los cuales ustedes deben de confeccionarlos y estos tienen que estar relacionados a lo jurídico. Aquí estamos tratando temas estrictamente jurídicos, por ejemplo, la ley de empleo por hora, la violación, por ejemplo, de los derechos laborales del trabajador, etcétera. Entonces, hagan esta práctica para que se les sea más sencillo poder determinar y poder construir estos títulos. Definiendo, por ejemplo, si del tema qué título pudiéramos extraer. De entrada habíamos hablado que depende de lo que ustedes quieran hacer, si va a ser un análisis, si va a ser un estudio, o si usted va a plantear a secas qué es lo que va a desarrollar. Por ejemplo, en este caso del tema de la ley del empleo por hora, de repente está de más ahí estudio. ¿Por qué? Porque se pudo haber planteado evaluación del impacto de la implementación de la ley del empleo por hora en los últimos 6 años. Aunque de antemano, para poder hacer más fácil la formulación del objetivo, comenzamos con el estudio. ¿Por qué? Porque recuerden, y no se les vaya a olvidar tampoco esto, que del título sale el planteamiento del problema, que es la pregunta general, y del título nosotros vamos a redactar también el objetivo general. Si aquí lo convertimos a lo que es el planteamiento del problema, a lo que es la pregunta, entonces tendríamos que convertir este título a una pregunta. Podría ser, por ejemplo, ¿cuál es el impacto de la implementación del empleo por hora en los últimos 6 años? Ahora, el objetivo, estudiar el impacto de la implementación de la ley del empleo por hora en los últimos 6 años. Los 3 elementos, el objeto, si ustedes se fijan, es la implementación del empleo por hora. El espacio físico geográfico, si bien es cierto, no lo plantea literalmente, está implícito. ¿Por qué? Porque la aplicación de la ley es un espacio-territorio, que en este caso es Honduras. ¿Ok? Y sí está literal lo que es el espacio-tiempo, ¿verdad? Que en ese momento, cuando redactamos el documento, la ley del empleo por hora tenía aproximadamente unos 6 años de haberse convertido en derecho positivo, en derecho vigente y poderlo considerarlo dentro del mismo como un planteamiento de un problema. Entonces, es para que vean cómo se va a estar jugando para que ustedes puedan redactar o se les haga un poco más práctico y sencillo poder redactar el título, la pregunta de investigación o el planteamiento del problema y consecuentemente el objetivo general de dicho planteamiento. Miren, por ejemplo, en este caso de este tema, que es
los derechos laborales del trabajador, pero específicamente en un periodo determinado, que es en cuanto se dio lo que es la pandemia del COVID-19. ¿Por qué? Porque estuvimos viendo un problema en cuestión en cuanto a violación de derechos humanos. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio? La violación de los derechos laborales del trabajador, perdón, violación de derechos laborales del trabajador. Y si ustedes se fijan aquí, en este sentido dijimos, para plantear el título es que vamos a hacer un análisis, pero viendo causa y efecto, una relación causal de dicha violación en el periodo de pandemia del COVID-19, ¿verdad? En Honduras. Aquí sí están planteados los tres elementos. ¿Ok? Espacio físico, Honduras, espacio-tiempo. Si bien es cierto, dice aquí, debido a la pandemia del COVID-19, entonces está implícito en este sentido de que fue o se desarrolló desde marzo 2020 hasta aproximadamente, podemos decir, diciembre de 2022, ¿verdad? Aunque si bien es cierto, 2023 todavía de alguna forma se continúa, ¿verdad? Solo que con otras condiciones, lo que es el COVID-19, como parte ya de nuestra vida. Bueno, entonces, eso como para poder finiquitar ya lo que es el tema del título, ¿verdad? Ahora, el planteamiento del problema, que esto ya es tema de la siguiente actividad, porque recuerden que en la actividad 1 son 3 preguntas, aquí estamos hablando de la pregunta número 3 de la actividad 1, que son la redacción de los 5 títulos. La segunda actividad, usted tiene que escoger un título de los 5 que ustedes redactaron. Ese título, usted va a tener que enunciar el problema, ¿ok? Enunciar el problema. Aquí la literatura nos dice, y eso lo leímos la semana pasada, se recuerdan que es un problema y qué es enunciar el problema. Presentar, mostrar, exponer las características, el momento actual del problema. Es una redacción de ustedes. Claro, hay que ir agregando ciertas referencias, ciertas citas que pueden hacer congruente el problema, porque usted está exponiendo algo que va a ser más adelante el marco teórico, porque esta es la base o la piedra angular de dicho marco teórico. ¿Ok? Bueno, una vez que lo enuncia, entonces le toca redactar las preguntas de investigación y los objetivos de investigación. ¿Ok? Pregunta general, preguntas específicas, objetivo general y objetivos específicos. Ahora, aquí hay algo bien interesante. Dice criterios para plantear el problema. Nos vamos a ir aquí al material de la segunda unidad. Recuerden que aquí es el mismo desarrollo. Y hablamos aquí, después de enunciar el problema, los criterios para plantear el problema. Pero ¿por qué hablamos de criterios? Porque nosotros tenemos que estar seguros que esto que estamos planteando aquí con respecto a la pregunta, vaya, vamos a hablar aquí, a ver, aquí, sí, no, más adelante. Vamos a ver el ejemplo que aparece aquí en este. Análisis de las causas y consecuencias de la violación de los derechos humanos en Honduras en el periodo del 2009 al 2019. Esto lo hablamos el jueves, ustedes se recuerdan. Bueno, si lo convertimos a pregunta es ¿cuáles son las causas y consecuencias de la violación de los derechos humanos en Honduras en el periodo del 2009 al 2019? Entonces, estos criterios nos ayudan a saber si esta pregunta o esto que se llama plantear el problema de investigación está bien formulado. Entonces, tenemos que saber estos 3 criterios. Primero, el problema debe de expresar una relación entre 2 o más conceptos o variables. Aquí empezamos a tocar los conceptos o variables, porque las variables más adelante nos van a ayudar a formar lo que son las hipótesis cuando operacionalicemos precisamente esa variable. Bueno, hablamos del problema objeto que es violación a los derechos humanos. Pregunta, ¿qué conceptos o qué variables están relacionados a los derechos humanos en Honduras? En primer lugar, estamos hablando de los ciudadanos. ¿Por qué?
porque los ciudadanos son los primeros afectados precisamente de la violación de esos derechos. Ahora, quiero preguntarles a ustedes, ¿qué otros elementos, conceptos o posibles variables podríamos relacionar a los ciudadanos? A ver, ¿quién está directamente relacionado, por ejemplo, con aquellos que de repente pueden violentar los derechos humanos? Pregunta, para ver si me pueden responder. Ajá. Jóvenes. Abogado, en ese caso usted está preguntando quiénes podrían ser responsables de la violación de derechos humanos. Sí, así es. ¿Quiénes participan? Serían, bueno, las autoridades, abogado, que pues tienen el poder y entonces podrían ser objeto de violaciones a derechos humanos. Exacto, Nimpa, exacto. Si nosotros hablamos de conceptos y variables, son elementos que están relacionados a los ciudadanos. ¿Y quiénes pueden ser? A ver, ¿quiénes fueron de repente dentro del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Si ustedes le han puesto lectura al enunciado, ahí habla de algunos de estos conceptos. Porque la autoridad puede ser ¿quién? En el Estado, por ejemplo. ¿Quiénes pueden Podrían ser los militares, podrían ser La jueces, policía, puede La ser. policía, el Ministerio Público. podrían ser, bueno, Exacto. eso es Yo- un número de personas que podrían sí, y además de eso también podemos hablar Corte Suprema de Justicia. Y ojo, quienes se encargan de cierta manera de proteger todos esos elementos, porque el Estado tiene diferentes partes. Y por eso hablamos de conceptos. Y por eso hablamos más adelante de variables, porque esas cosas las vamos a relacionar para poder cumplir precisamente ese criterio. Entonces, ¿cumplimos ese criterio? Sí, porque existe relación. Por ejemplo, el ciudadano se puede relacionar con la autoridad en cuanto a la violación de derechos humanos. El ciudadano se relaciona, por ejemplo, con el ombudsman, que es el comisionado de los derechos humanos, que es el que defiende precisamente estas situaciones. También se puede relacionar con la Secretaría de Derechos Humanos, que recuerden que nace como consecuencia de esta situación, porque recuerden que para el 2009 no existía la Secretaría, existía el Ombudsman, que es precisamente el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Ministerio Público, lo mencionaron, Corte Suprema de Justicia, Juzgados de la República y organismos no gubernamentales, etcétera, etcétera. Entonces, para saber si este título está bien, ya vimos que el primero, entonces, esto está bien. Existe una relación entre varios conceptos o variables, ¿verdad? Existe y está presente. Bueno, ahora hablemos del segundo criterio. Dice que debe de estar formulado claramente y como pregunta, sin ambigüedad. Lean esa pregunta. ¿Creen ustedes que es entendible? ¿Qué es lo que se pretende a partir de ese planteamiento? ¿Sí o no? ¿O creen que se puede mejorar? ¿Qué creen ustedes? Claro, desde su opinión, ¿verdad? Ah, Yo considero que está bien, abogado. bueno, Que excelente. ¿Por qué? Porque claramente, ¿qué queremos averiguar aquí? Es una relación causal entre lo que causó y cuál fue la consecuencia o cuáles fueron los efectos de la violación de esos derechos en ese periodo que fue esa década después del llamado golpe de Estado, ¿verdad? Hasta el 2019. Claro, de repente puede cambiar esta fecha, ya estamos en el 2023 y de repente este tema pues ya está como un poco más intratable. ¿Por qué? Porque existen otros elementos que tal vez se pueden tratar dentro del planteamiento de dicho problema, ¿verdad? Entonces ahí sí es necesario hacer otro tipo de planteamiento. Bueno, veamos el segundo criterio, el tercero, perdón, porque entonces vemos que calza el segundo, porque está presente. El tercero, miren qué interesante. El tercero nos dice
que el planteamiento implica la posibilidad, de prueba empírica. ¿Qué es prueba empírica? Aquí lo dice, ¿ves? Debe de ser factible de poderse ver en la realidad única y objetiva. Cuando hablamos de la realidad única y objetiva, es, por ejemplo, si alguien empieza a estudiar cuán sublime es el alma de los adolescentes y está planteando un problema que no puede probarse empíricamente, ¿por qué? Porque hablamos de lo sublime, hablamos del alma, ¿verdad? Pero sí es distinto que veamos, por ejemplo, esa situación de que existieron o se dieron esas violaciones. Y prueba empírica, ¿quién es más? Bueno, que aquellos que hayan pasado precisamente esa situación. ¿Ok? Son elementos que se observan, que se perciben, que de alguna forma se han comunicado a través de los medios, a través, por ejemplo, de otros informes, a través de testimonios, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, estimadísimos, vemos que sí, entonces, estos criterios están correctos en base al ejemplo que estamos viendo acá, ¿verdad? Que es el ejemplo de la violación a los derechos humanos en Honduras. ¿Mm? Bueno, veamos aquí los elementos del problema. Aquí yo siempre le digo a los estudiantes, para los efectos del examen, una cosa son los elementos, otras cosas son los criterios. Los criterios es para saber si está correctamente formulado el problema. Pero los elementos es el desarrollo en sí del problema. ¿Por qué? Porque primero hacemos preguntas de investigación. ¿Con qué comenzamos? Con el título. Después viene el enunciado. Después del enunciado viene el planteamiento del problema, que es la pregunta general. Y después vienen las preguntas específicas. Después vienen los objetivos, que recuerden que el objetivo general está concatenado con el título y consecuentemente con el planteamiento del problema, que es la pregunta general. Y después, como hay preguntas específicas, entonces vemos la relación que existe entre los objetivos específicos. Entonces, ese es el desarrollo del planteamiento del problema, por eso hablamos de elementos. En las preguntas, bueno, en la teoría hablamos aquí, vamos a irnos un poquito más atrás, porque no quiero quedar mentiroso y al mismo tiempo es algo que ya ustedes tuvieron que haber leído, ¿verdad? Que cuando hablamos de los elementos, formular el problema que era, es esto, ya lo hablamos. ¿Y cómo lo formulamos? Primero, con la pregunta general. ¿Qué recoge la pregunta general? La esencia del problema, por tanto el título. Y las específicas son aspectos puntuales y concretos del problema. En su conjunto conforman en su totalidad el planteamiento del problema, que es la pregunta general, por eso vienen a hacer sus preguntas. Bueno, en los objetivos, recuerden que hablamos de metas, propósitos, fines que el investigador quiere lograr. Entonces, igual existen los mismos dos niveles, así como las preguntas, dos niveles de objetivos, generales y específicos. El general va de acorde a la pregunta general. ¿Por qué? Porque es la meta central de la investigación. De manera amplia es lo que se quiere llegar con esa investigación. Y si son los específicos, son las metas concretas, son preguntas concretas. Las preguntas, en aquel caso, decimos que son las subpreguntas del planteamiento del problema o de la pregunta general. Y los objetivos específicos necesariamente entonces son aquellos objetivos para alcanzar ¿qué? El objetivo general. ¿Ven? Todo está entrelazado. Bueno, aquí se les especifica cómo deben de formularse los objetivos. ¿Ok? Eso también lo vimos la semana pasada. Y nos quedamos aquí. ¿Por qué? Porque esta parte de aquí, les dije, es la forma de cómo usted puede formular objetivos. Y como los objetivos van concatenados con las preguntas, entonces, el primer objetivo específico, ¿con qué inicia? Con esto. Evaluación, exploración, diagnóstico del fenómeno. ¿Mm?
Entonces, si vemos aquí el ejemplo que tenemos, miren qué interesante. En la misma pregunta general ya tenemos causas y consecuencias. Y el primer objetivo, que en este caso no es solamente un objetivo, son dos objetivos que buscan dar un diagnóstico. Entonces, aquí son dos subpreguntas que al mismo tiempo son dos objetivos por lograr. La primera pregunta, las causas de la violación a los derechos humanos en Honduras en ese periodo. Miren el objetivo, determinar las causas de la violación de los derechos humanos en Honduras en ese periodo. Y segunda pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de dicha violación? ¿Y cuál es el objetivo? Establecer las consecuencias de dicha violación en ese periodo en Honduras. Entonces, este primer objetivo en que se convirtió, realmente se convirtió en dos objetivos específicos junto con dos preguntas específicas que van con la misma relación o están concatenados y con el mismo orden. Ahora, fíjense aquí en la teoría. Más atrás dice en la parte de importante. Entonces el primero, evaluación, exploración. Espérenme, vamos a ver si lo podemos sombrear para irlo viendo uno por uno. Evaluación, exploración del fenómeno estudiado. Este es el primer objetivo, que en este caso son dos preguntas específicas y dos objetivos específicos. El segundo, orientado a identificar aspectos que intervienen en dicho fenómeno. Orientado a identificar aspectos que intervienen en dicho fenómeno. Fíjense acá, en el ejemplo. Vean, y el tercero es este que está aquí. Vean aquí qué interesante. ¿Será la falta de independencia? Eso ya habla de un fenómeno que lo estamos relacionando precisamente con el problema objeto de la violación a los derechos humanos. ¿Será la falta de independencia en los poderes del Estado, pero ya se refiere al Poder Judicial, un factor importante en la violación de dichos derechos? Y miren, entonces, el tercer objetivo. Identificar, dice, si la falta de independencia de los poderes del Estado, en especial el Poder Judicial, es un factor importante en la violación de esos derechos. Entonces, ya aquí ya cubrimos el objetivo que precisamente en este caso es el segundo. Porque recuerden que realmente en el primero y segundo y en la primera y segunda pregunta específica hablamos de evaluar y explorar el fenómeno. Y aquí estamos hablando de identificar un aspecto que interviene también con el fenómeno. Ahora miremos el tercer objetivo. Dice aquí, busca describir, detallar, reconocer, puntualizar otras variables que intervienen en la viabilidad del estudio. Miren aquí, por ejemplo, ¿cuál fue el que planteamos? Como tercer pregunta y a su vez como tercer objetivo. ¿Será la falta de garantías y diligencias debidas en el cumplimiento de leyes? Miren, ese es esa variable que también se puede relacionar con el objeto de estudio. La falta de garantías y diligencias debidas en el debido cumplimiento de las leyes. Entonces, este constituye la siguiente pregunta y a su vez el siguiente objetivo. Miren, verificar si la falta de garantías y diligencias debidas en el cumplimiento de las leyes es un componente significativo en la violación de los derechos humanos. Y el último objetivo y a la vez, consecuentemente, la última pregunta específica, dice aquí que debe de ofrecer una propuesta de solución al problema identificado. Entonces, hacemos la pregunta y hacemos el objetivo específico en ese sentido. Miren, ¿cuáles pueden ser las soluciones para prevenir y a su vez fortalecer
la defensa de los derechos humanos en nuestro país. ¿Mm? Y el último objetivo va en el mismo sentido, miren, proponer un sistema para prevenir y fortalecer la defensa de los derechos humanos en el país. Entonces, eso es lo que ustedes van a construir en la segunda actividad y en la tercera actividad, jóvenes, porque lo que van a construir es un solo trabajo, como les había dicho, y aquí ustedes, ya la última parte, que es el tercer elemento, ojo, porque aquí el tercer elemento dice que es la justificación. La justificación es cuando usted va a justificar mediante las razones el para qué y por qué del estudio. Entonces, esa es la última parte del planteamiento del problema, de lo que va a ser en la tercera actividad. Aquí, por ejemplo, redactamos esta justificación, que usted la puede leer por su cuenta, y va a ver usted cuál fue el para qué y el por qué de la investigación. Y ahí mismo usted debe de determinar la viabilidad del estudio o de la investigación, que eso es parte de la justificación. ¿Por qué? Porque es parte de la teoría que nosotros vemos dentro de la justificación. Bueno, este video se lo voy a dejar de tarea para mañana para que ustedes lo miren. ¿Por qué? Porque nosotros al justificar, vean aquí, ya en la teoría, aquí estamos hablando de la justificación, ¿ves? Miren, una vez que ya redactó las preguntas y los objetivos, entonces usted tiene que ver el para qué y el por qué del estudio. ¿Mm? Y todas las investigaciones generalmente desarrollan tres tipos de justificaciones. La más común es la de carácter teórico, porque es ahí donde usted especifica el propósito y genera la reflexión en cuanto a un debate académico, que en este caso de una investigación jurídica se puede dar, ¿verdad? En otras palabras, usted confronta una teoría, contrasta resultados y hace epistemología para poder construir un nuevo conocimiento. Ya en la justificación práctica es si esa investigación que usted va a desarrollar va a ayudar a resolver un problema, o por lo menos va a proponer estrategias para que ayuden a resolver el problema. Y la más difícil de todas es la metodológica. ¿Por qué? Porque esta propone ya un nuevo método, ya propone una nueva estrategia para generar ya un nuevo conocimiento que sea válido y confiable en relación al proyecto de investigación que usted va a redactar. Estos elementos que aparecen aquí son criterios para evaluar el valor potencial de una investigación. Que ahí en el video, aquí aparecen 5, pero realmente son 6. Lo que pasa es que están implícitos. Entonces, por eso es importante que ustedes vean el video para que ustedes entiendan por qué dentro del para qué y por qué es necesario usted ver estos elementos. 1, la conveniencia. Vean que las preguntas ya le dan un sentido. ¿Qué tan conveniente es? ¿O para qué va a servir? O la relevancia social. Por ejemplo, ¿quiénes se van a beneficiar? Que ese es precisamente el quinto elemento que solamente que aquí se toma dentro de la relevancia social, porque este es de diferente autor. Pero si usted ve el video, se va a fijar que son 6 y ahí va unido a quiénes se van a beneficiar y si va a generar una trascendencia para la sociedad. Las implicaciones prácticas, si va a ayudar a resolver un problema general, el valor teórico, si va a llenar un vacío de conocimiento, y la utilidad metodológica, que como habíamos hablado dentro de la justificación metodológica, es si se va a crear un nuevo instrumento para medir o para analizar datos, o para poder definir un nuevo concepto, una nueva variable o una nueva relación entre variables, ¿verdad? Y aquí está la viabilidad que les decía. Miren que este es otro de los 5 pasos del planteamiento del problema, que en el video ahí ustedes lo van a entender mejor, porque cuando hablamos de la viabilidad de la investigación, es que usted debe de considerar, ojo, si es factible o no el estudio. ¿Y a qué se refiere si es factible? A esta parte.
a la disponibilidad de recursos, sean financieros, sean de trabajo y sean materiales, ¿verdad? Para así poder alcanzar la meta del proyecto de investigación, porque lastimosamente si usted no hace un presupuesto, si no hace un cronograma de trabajo, ustedes dentro del documento del anteproyecto se van a dar cuenta de eso, de que si no hace todo eso, entonces usted no se va a dar cuenta de la viabilidad de la investigación. Por eso es que aquí mencionamos esta parte de la viabilidad después de la justificación, porque ahí se menciona el del por qué y para qué de la investigación, pero al mismo tiempo también determinamos los criterios que se evalúan en cuanto al valor potencial de dicha investigación. Y por último, la viabilidad de la investigación. Eso es lo que debe de contener precisamente las 3 actividades que vamos a desarrollar para la parte final de entrega, ¿verdad? Que va a ser para el día del examen, como ya habíamos definido, el 16 de noviembre, ¿verdad? Bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, porque es interesante que ustedes también analicen y vayan viendo los trabajos que ustedes tienen, porque quiero ver si de repente aquí mismo en clase, ya sea de forma presencial o ya sea de forma virtual, pues nosotros podamos exponer estos detalles. O sea, que de repente usted me traiga el ejemplo, ustedes me traigan su proyecto, su título, ¿verdad? Y a partir de ese título, pues que ustedes al momento de formular las preguntas y al momento de formular los objetivos, nos podamos dar cuenta, ¿verdad? Específicamente si están bien formulados o no. Entonces, para ello es bueno que ustedes lo profundicen aquí en clase. ¿Por qué? No mejor que poderlo exponer y así de esa manera, pues poder ir viendo si realmente vamos bien o no, ¿verdad? Bueno, preguntas hasta acá. ¿No? Bueno, el que cae otorga, dice el dicho. Continuamos. Aquí en el PDF, como ustedes vieron, es más o menos de cómo usted va a hacer el ejemplo que nosotros hemos ido desarrollando, ¿verdad? Pasando sobre todo esto que ya lo hablamos, ¿verdad? Sean los elementos, los criterios y el planteamiento del problema de investigación, ¿verdad? Para irlo desarrollando dentro del planteamiento que ustedes tienen y de la idea de investigación que ya ustedes también tuvieron que haber desarrollado desde su concepción, sea teórica, sea práctica o sea metodológica, ¿verdad? Ok. Bueno, la siguiente etapa que sigue después de todo este desarrollo que hemos venido dando hasta el momento es el marco teórico. Esto, el marco de referencia. Que aquí en el material de la lección, ojo, este video, véanlo, ¿verdad? Que esto lo vamos a ver a manera de resumen el día de mañana, ¿verdad? Ahorita no quiero que ustedes lo vean, porque de eso vamos a preguntar, porque recuerden que hay una actividad que se desarrolla en clase. Entonces, dentro de esas actividades están también sus participaciones que tengamos en la clase. Entonces, lo que sigue es la perspectiva teórica. Si ustedes se recuerdan, habíamos planteado que dentro de la investigación del enfoque cuantitativo, cuando usted redacta, ¿verdad? Que en este caso redacta específicamente lo que es el planteamiento de una investigación, perdón, entonces, al redactar el enunciado, usted pone como la primera piedra de esa perspectiva teórica. Entonces, dentro del enfoque cuantitativo es necesario que nosotros, antes de formular una hipótesis, nosotros recolectemos una información como en un proceso para poder ver el conocimiento que existe, que está disponible y que está vinculado a nuestro planteamiento del problema. Usted se tiene que
remojar en ese conocimiento, tiene que adentrarse en él y que usted necesita investigar. Por eso es importante ir creando una perspectiva teórica. Por eso se llama marco de referencia. Porque partiendo de ese marco vas a ver exactamente cuál va a ser la guía de la investigación, cuál va a ser la información que va a evaluar dentro de su relevancia, dentro de su factibilidad, para sustentar teóricamente el estudio. Eso es precisamente lo que nosotros llamamos como perspectiva teórica. Ese es un proceso y es un producto. Ustedes ahí en el material de la lección hay un video que se les explica precisamente cada una de estas fases para construir el marco teórico, que dentro de lo que es marco de referencia o marco de conocimiento previo, pues es necesario ubicar para realizarse este conocimiento dentro de qué enfoque, dentro de qué teoría, dentro de qué escuela, ¿verdad? Precisemos precisamente, y valga la redundancia, los conceptos relevantes sobre el estudio. Entonces, yo les recomiendo que lean esa parte, que es muy importante para que ustedes sepan entender ese concepto y profundizar su definición en cuanto a construir un marco teórico. La construcción del marco teórico tiene dos etapas. Una que es la revisión analítica de la literatura, ¿ok? Y la segunda parte ya es construir el marco teórico, que implica la adopción de la teoría del conocimiento en la que va a basar su idea de investigación. Ahora, ¿qué es revisar la literatura? En el material de la lección, ahí se habla, por ejemplo, Sampieri, Collado y Baptista, habla de que revisar la literatura es detectar, es consultar, es obtener las referencias y otros materiales que sean útiles para el propósito del estudio. Usted va a extraer, va a recopilar esa información, en donde usted va a enmarcar precisamente su problema de investigación. Ahora, muchos han de decir, pero abogado, ¿qué información es la que me sirve? Porque, ojo, se recuerdan que yo les había planteado un ejemplo que cuando a mí me tocó hacer una investigación de las leyes referente al tema de marina mercante, estamos hablando que Honduras tiene una infinidad, pero una infinidad bastante grande de estas normativas. Entonces, esa recuperación y esos elementos selectivos, usted los va a hacer tomando en cuenta, ojo, qué guía o qué lugar vamos a dirigirnos para así saber exactamente qué es lo que requiramos. No es que va a arrancar las hojas, esto va a ser lo que voy a poner en el informe, no. Ahí usted va a ir, ¿verdad? Recopilando esa información y por eso es importante dividirla en varias etapas, ¿verdad? En el material de la unidad se habla precisamente de esa revisión. Aquí se los voy a mostrar ahorita, que creo que no se los... yo según estaban viendo la pantalla, pero no, no estaba desde ese punto de vista. Ya vamos a finalizar. Solamente quiero mostrarles esto. Aquí. Esta es la primera etapa, ¿verdad? Recuerden que ya hablamos que era revisar la literatura. Bueno, dentro de la revisión de la literatura, usted hace la obtención de la literatura. ¿Y qué es la obtención de la literatura? Bueno, como bien lo dice, una vez que usted ya identificó cuáles son sus fuentes, en este caso las fuentes que usted necesita son fuentes de primera mano. Es como que me diga, por ejemplo, yo quiero recopilar información sobre un testimonio vivo de lo que sucedió en cuanto a los hechos de esa situación histórica. Bueno, entonces, una fuente de primera mano es la entrevista de alguien que vivió precisamente ese hecho. Entonces, de ahí es donde nos toca recopilar esa información, ya sea a través de una entrevista, a través de un documento, ¿verdad? Que puede ser en bibliotecas o en lugares determinados, ya sea de manera física o de manera virtual. Entonces,
San Pieri y Collado y Baptista, ¿verdad? Citando a Danke, vemos que habla de 3 tipos de fuentes, en donde usted va a buscar, puede encontrar cualquiera de esos 3 tipos. Fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias, que van de acorde a lo que usted necesita saber. Pero bueno, eso lo vamos a ver mañana. Yo antes quiero preguntarles, bueno, está acá, ¿cómo vamos? ¿Verdad? Si de repente tienen alguna pregunta, si de repente tienen alguna duda con respecto a lo que hemos visto, o tal vez si alguno de ustedes tiene alguna parte del trabajo que ustedes de repente quieran exteriorizar a través de la videoconferencia. Dejo abierta la presente para que ustedes puedan plantearlo. ¿No? Bueno, estoy asumiendo que le van entendiendo, que están comprendiendo mucho mejor los elementos que tenemos, porque si no hay preguntas es porque está claro, o no es así. Vale. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá. Y el día de mañana, jóvenes, yo creo que sí, mañana, si Dios lo permite, nos vamos a ver de manera presencial, porque sinceramente, bueno, no es que no esté de acuerdo, yo soy parte más bien de, he profundizado sobre esta temática, ¿verdad? De lo que es este tipo de clases virtuales, ¿verdad? Pero creo que es importante también poderlo profundizar de manera presencial y tal vez plantear dentro de la misma pizarra para poderlo irlo viendo de acuerdo a los ejemplos que ustedes mismos tengan, ¿verdad? Pero bueno, vamos a irlo haciendo etapa por etapa. Mañana vamos a estar pendientes. Hoy me estaban comentando al final de cuentas que solo habían acumulado las sillas y al final no había nadie más. Buena parte de los docentes desarrollaron las clases. Yo sé que a veces la confusión se da de que algunos de ustedes, y creo que ahí sí, yo creo que de repente, pues, las autoridades universitarias pues tienen que definir un criterio, eso es importante, ¿verdad? Nosotros como siendo parte, ¿verdad? De la universidad, pues nosotros pues hemos sido de cierta manera comprensivos, pero al mismo tiempo ver que la situación pues ahorita genera una incertidumbre, ¿verdad? Y eso es lo que al final de cuentas es que provoca este tipo de situaciones. Entonces mañana si, bueno, si me informan que no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Para poder desarrollarlo, pues vamos a ver de manera presencial, si Dios lo permite. Ojalá así sea, ¿verdad? Para poder profundizar un poquito más en los temas que tenemos ahorita pendientes, ¿verdad? Porque recuerden que, pues ya ahorita, pues estamos con lo que es la parte del segundo parcial. Vamos a ir viendo otros temas. Recuerden que ya está abierto el foro de las hipótesis. Vamos a ver si de repente entre miércoles y jueves hacemos tal vez el jueves una plenaria, hacemos algunas preguntas. Mañana yo le voy a confirmar porque ya me falta poquito para hacer la revisión de los exámenes. Entonces creo que ya mañana les voy a escribir y les voy a decir en qué momento ya pueden acceder para que ustedes hagan la revisión de su examen. Hoy con los de las 5 ya lo terminamos, logramos terminar de revisarlos el día de hoy, pero con ustedes mañana, porque ya de todos los que hicieron el examen, ya he revisado un poco más del 45% de sus respuestas, ¿verdad? Y no van mal, no van mal. Así que mañana, pues si Dios lo permite, ahí les voy a exteriorizar en el chat para que puedan ingresar una vez que ya estén revisados todos sus exámenes y así poder hacer su revisión de examen, tal como se los había prometido, ¿verdad? ¿Ah? Entonces vamos a estar pendientes. Bueno, solamente, estimadísimos,
Cuídense, feliz noche y si Dios lo permite, pues mañana nos vemos. Buenas noches. Buenas noches, abogado. Buenas noches, Feliz abogado. noche, abogado. Pues hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.